bienvenidos a un segmento más de Campeones a través de las distintas plataformas de Gol Sport. Viernes 12 de junio, iniciamos de esta manera. Hoy vamos a contar con la presencia de un gran invitado, como lo es el profesor Octavio Zambrano. Lo recordamos en su paso por el conjunto del Nacional en el 2014-2015, luego en el 2016 estuvo por el cuadro de El Delfín de Manta. Pero antes de eso, permítanme que voy a saludar a mi compañero y colega Javier Mosquera, que me acompaña esta noche. ¿Cómo te va, mi querido Javier? Un abrazo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. El saludo para ti y para toda la audiencia de Gol Sport en este programa de campeones, y el día de hoy que tenemos la posibilidad de conversar con el técnico ecuatoriano Octavio Zambrano, repasar un poco de su palmarés. También el técnico nacional en su momento dirigió equipos de Colombia, como el cuadro del Pereira, el Deportivo Independiente Medellín, que le fue muy bien, y obviamente también el cuadro del Deportivo Pasto. Estaremos hablando un poco de ese bagaje de experiencia y conocimiento que obtuvo Octavio Zambrano dirigiendo en el fútbol colombiano, y también su paso también por la selección de Canadá. Esperemos también poder dialogar un poco en su momento de lo que fue la suspensión que recibió por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también para poder conversar esos detalles con el técnico nacional. Efectivamente, Javier, pero antes de esto, antes de iniciar con el tema de la entrevista, antes que el profe se sume también a esta conversación vía Zoom, como lo está haciendo característico distintos programas, hoy en este tema de pandemia, en este tema de cuarentena, que seguimos en semáforo amarillo, pero desde casa laborando y llegando a cada uno de sus hogares, desearles el abrazo de pesar a mi estimado Néstor Loor por la pérdida de su señor padre, a su hermano también, al licenciado Wilmer Loor Ayo, por la pérdida del señor Wilfrido Loor Mendoza. Néstor, querido amigo, un fuerte abrazo. Sabemos lo duro que es en este momento, pero estamos contigo. Todos los que conformamos Gol Sport, tus compañeros, tus amigos, te enviamos un fuerte abrazo y vamos a seguir para adelante, mi querido Néstor. Así es, nos sumamos a esa nota de pesar, mi estimado Luis. El abrazo solidario para Néstor y para todos sus familiares en estos momentos difíciles ante la partida del señor padre, nuestro compañero Néstor Loor. Así que enviamos un abrazo a él y a todos sus familiares. Para hablar también de este tema, también, Javier, en horas de la mañana, y no apartarnos, se dio a conocer el sensible fallecimiento del doctor José Aroca Celi, presidente del conjunto de Fuerza Amarilla. También el abrazo para sus familiares, para todas las personas que le dan seguimiento mucho al cuadro de la Naranja Mecánica, como se lo conoce. También un abrazo allá en la bella ciudad de Machala por este sensible fallecimiento que nos enteramos en horas de la mañana. Sí, nos enteramos de esta lamentable noticia. Conocíamos de que estaba un poco complicado de salud el presidente de Fuerza Amarilla, el doctor Aroca, pero bueno, hoy amanecimos con esta terrible noticia, así que enviamos el abrazo solidario a todos sus familiares y también a quienes formaron o que forman parte de la institución de Fuerza Amarilla, que obviamente también han de estar golpeados por esta noticia del fallecimiento del doctor Aroca. Sí, conversar un poco, Javier, hasta que se suma el profesor, como tú lo decías, de la trayectoria, una larga trayectoria. Como futbolista también inició en Unión Deportiva Valdés, tuvo un paso por Unión Deportiva Valdés, ese recordado equipo, luego también siguió parte de su carrera en los Estados Unidos en el tema de la Major League Soccer, ya luego se fue preparando para el tema como entrenador, bueno, primero como asistente, luego como entrenador, también tuvo la oportunidad de ser gerente deportivo de varios clubes. Es una dilatada carrera del profesor Octavio Zambrano, que en algún momento, si mal no lo recuerdo, ya lo estaremos conversando cuando se sume, creo que sonó su nombre muy fuerte o sonó por ahí una de las carpetas para dirigir en su momento a la selección ecuatoriana de fútbol. Así es, Luis, y sonó en su momento incluso para que fuera parte de algún cuerpo técnico que se haga a cargo de la selección mayor. Eso ya lo estaremos ampliando ya cuando lo tengamos a Octavio Zambrano y nos cuente un poco de esa posibilidad, si existió o no, de esos contactos con dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y también hablar un poco de esa polémica que se generó, porque él fue uno de los entrenadores que denunció el caso. Recordarán ustedes, amigos, cuando se habló de la selección que participó en el Sudamericano del año
15, creo que fue 2015, ese sudamericano, una sub-17, y él denunció que habían jugadores que estaban pasados de edad, y ahí nació la frase de los niños con bigote, y él recibió una sanción de 6 meses, estaremos hablando un poco de eso, pero también hablando ya del palmarés de Octavio Zambrano, quería también consultarle cuántos jugadores en ese proceso como entrenador él ha tenido, ha formado, ha sacado para el beneficio del fútbol ecuatoriano. Si bien es cierto, ha estado su gran parte de su trabajo lo ha realizado en el exterior, pero cuando estuvo acá en nuestro país dirigió equipos como el Nacional, como Delfín, y dejó una base. Por ejemplo, en el Delfín del 2016 fue el último año que estuvo en el cuadro Manavita, pero sin desmerecer algo, él dejó la base también para lo que luego Delfín consiguió también de una u otra manera. En el año 2017 Delfín llega a una primera final, o sea, de disputar el título con el Emelec en un torneo ecuatoriano. Así que vamos a estar conversando esos detalles con Octavio Zambrano y preguntarle también, como en su momento lo hicimos con Merly Zambrano, Villagómez, ¿me recuerdas? Villagómez. Merlin Villagómez, el profesor Merlin Villagómez. Con el profesor Villagómez, que también son amigos, por cierto, que también son amigos, preguntarle también por esa amistad y consultarle a Octavio Zambrano qué pasa con el gremio de directores técnicos nacionales, de unirse, hacer una unión para tener más peso en Federación Ecuatoriana de Fútbol y de a poco los técnicos nacionales vayan ganando terreno. Esas son unas que otras interrogantes que estamos ya lanzando previo a tener el contacto con el profesor Octavio Zambrano. Sí, por supuesto, Javier, hay muchas aristas por analizar con alguien que tiene una larga trayectoria, mucha experiencia de los directores técnicos ecuatorianos, que nos enorgullece, que sigue triunfando en el exterior, que llegó a dirigir una selección como la de Canadá, que muy pocos lo pueden hacer. Lo verán por el lado de que él se ha formado en la Major League Soccer, los principales clubes del Metro Star, Los Ángeles Galaxies, y lo que tú decías, ese tema de esa selección sub-15, sudamericano-Paraguay, porque luego, sub-17, pero sudamericano-Paraguay, 2015, y luego el Mundial en ese mismo año que se realizó en Chile. Si mal no lo recuerdo, todos esos capítulos, y decirles a todos ustedes que se están sumando también a esta transmisión, que de a poco pueden escribirnos, pueden interactuar, pueden dejar su pregunta para consultarle al profesor Octavio Zambrano. Sí, también decirles a todos quienes están en sintonía de la programación de Campeones en la página de Gol Sport en Facebook, que compartan, que de pronto quien no ha dado like a la página lo puede hacer. También nos pueden seguir a través del canal de YouTube de Gol Sport, que también se suben cada uno de los programas en esta plataforma, y suscríbanse también. Suscríbanse y escríbanles a otros y compártanles de este proyecto que tenemos para así llegar a más personas que puedan disfrutar de la programación diaria que tenemos aquí en Gol Sport. Por supuesto, Javier, es todas las expectativas, todo lo que estamos dialogando ya para que se sume el profesor y para poder también entablar este diálogo que sin duda va a ser muy ameno con alguien que lo seguimos acá cuando estuvo por el conjunto del Nacional, que anteriormente también por allí el paso por el conjunto del Delfín, le dio una final al Deportivo Independiente de Medellín, también recuérdelo, en esas filas, nuestro compatriota Luis Luna, esa final que no la terminó ganando el cuadro colombiano, pero también de la mano de Octavio Zambrano pudieron disputar esa final en el torneo de la Liga Águila en Colombia. Y mencionaste algo importante, Luis. Octavio Zambrano en esa época, en un año muy exitoso, el 2018, para su carrera como entrenador, llevó a un jugador, a un futbolista nacional a formar parte de aquel plantel. Y cuando él estuvo en el cuadro de Los Ángeles Galaxy, allá en la Liga MLS, también tuvo a un futbolista nacional como es Eduardo Hurtado. Así que es un técnico que también le da apertura a los futbolistas nacionales, que no se olvida de ellos, sino que también le da oportunidad a los compatriotas. Así que vamos a esperar tener ya ese contacto con el profesor Octavio Zambrano, porque creo que ya toda la gente que está en sintonía ya están escribiendo, están esperando poder ya escuchar la entrevista con el profesor ecuatoriano Octavio Zambrano. Pero repase hasta eso, mi querido Javier, de las personas que se están conectando para saludarlas también, hasta darle la oportunidad que se
ingrese también el profe al tema de esta conversación vía Zoom. Y la pregunta está planteada: ¿hubo o no acoso laboral? Usted recuerda el último club que pasó por Colombia, el Deportivo Pasto. Esto también fue uno de los motivos que terminó con la salida del profesor Octavio Zambrano. Y también sería importante tocar ese tema que sin duda a muchos les va a interesar y van a estar pendientes de esta entrevista. Sí, sí, hay que tocar varios temas y entre otras cosas también preguntarle por la selección nacional. ¿Qué hacer con nuestra tricolor que no se está moviendo? Que sin embargo el entrenador actual y todo su equipo de trabajo están observando jugadores en la medida que ya las ligas se están dando a nivel internacional, que puedan seguir observando. La última ocasión, Jordi Cruyff subió un video observando el partido donde milita, observando un partido del club donde milita Carlos Grueso. Y bueno, vamos a esperar también de qué análisis hace Octavio Zambrano de la selección, de lo que pueda ocurrir, porque esta pandemia nos ha cambiado muchos trabajos, muchas planificaciones que tenía el cuerpo técnico de la tricolor nacional de cara a unas eliminatorias mundialistas rumbo al Mundial de Qatar. Así que, ¿qué opina Octavio Zambrano? ¿Qué le hace falta a la selección? ¿Qué sería importante para la selección en este último tiempo? Ahí se conectó el profesor. Adelante, Luis, usted dele la apertura al profe para iniciar la entrevista. Perfecto, agradecerle por la deferencia a nuestro querido profesor Octavio Zambrano. Un gusto tenerlo acá en el segmento Campeones. Ya hacíamos la presentación, el recorrido, la larga trayectoria por varios clubes de la Major League Soccer, como el Metro Star, Ángeles Galaxies, Selección de Canadá, estuvo por el Deportivo Independiente de Medellín, recordando también el paso por los clubes de Ecuador, el Nacional 2014, 2015, 2016, el conjunto del Delfín, el actual campeón del fútbol ecuatoriano, sí, lo dirigió el profesor Octavio Zambrano. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches, bienvenido a nuestro segmento Campeones a través de Gol Sport. Sí, muy buenas noches y mil disculpas por la tardanza. La realidad es que no teníamos internet acá, estábamos, no sé qué pasaba, pero la red estaba caída, recién ahora la pudimos reactivar. Así que, bueno, ante todo, mil disculpas y cordial saludo y dispuesto a cualquier inquietud que ustedes tengan. Perfecto, profesor. El gusto y es gratificante dialogar con usted. Lo conversaba con mi compañero Javier Mosquera, pero en primera instancia queremos saber cómo está pasando el tema del confinamiento, el tema de esta pandemia, el profesor Octavio Zambrano. ¿Cómo la ha tomado? Bueno, tengo la suerte de poder salir de la ciudad de Nueva York, donde estaba durante la pandemia. Salí por exactamente 78 días. Estuve fuera de la ciudad y estuve en una zona del norte de Nueva York que se llama The Catskill Mountains, una zona montañosa, hermosa. Desde hace muchos años, en la época de los 50, 60, era el lugar favorito de mucha gente que vivía en Nueva York para veranear. Ahora me tocó ir un poco más temprano, me tocó algunos días de nieve, muchos días de sol, pero rodeado de la naturaleza y rodeado de mi familia, así que muy bien, muy bien. O sea, lamentablemente para las personas que no tienen esa facilidad, pues les puedo decir que lo lamento mucho. La verdad que para mí el tema de la pandemia y para mi familia no fue tan difícil porque pudimos ir de la ciudad y estar básicamente aislados de las multitudes y rodeados de naturaleza. Perfecto, profesor. Nos alegra mucho que se encuentre bien usted y su familia. Quisiera iniciar este tema de conversación, ya pasando al tema futbolístico, que nos cuente un poco cómo se da la llegada de Octavio Zambrano en el 2014 al conjunto de los puros criollos del Nacional. Bueno, yo en el 2014 venía, o sea, pues obviamente ya tenía mis contactos en Ecuador y había participado en un show que se llamó Código Mundial. Es un show de Coavisa
en donde tuve el placer de ser analista de la Copa Mundial. En ese panel que compartí con el profesor Soler y con extraordinarios periodistas, yo creo que de allí nació algún tipo de interés. Me imagino que ellos tomaron cuenta de mi presencia en Ecuador y en un momento dado me llamaron y bueno, tuvimos una conversación. En ese momento el club se había quedado sin técnico porque el profesor Sevilla había salido y estaban desesperados en búsqueda de técnico porque el equipo estaba en décimo lugar. Estaba realmente comprometido, si no con el descenso directamente, porque quedaban muchos partidos, la posición sí era una posición muy comprometida. Y de hecho, cuando llegué al equipo, nadie me habló de Copa Libertadores ni de Copa Sudamericana. Todos los dirigentes, los fanáticos me hablaban solamente de que no desciende el equipo. Ese era el cometido de ellos, que no desciende el equipo. Y efectivamente, después de pues, algunos altibajos tratando de recomponer el camino, terminamos a un punto de la Copa Sudamericana, en séptimo lugar. Profesor, muy buenas noches. Reiterarle el saludo y agradecerle por esta posibilidad de poder conversar. Y bueno, todos revisamos su trayectoria y vemos que la ha hecho su gran mayoría en el exterior. Y uno dice, un técnico ecuatoriano debe sentirse usted de los privilegiados, profesor, porque así nomás el técnico nacional ha perdido espacio acá en nuestro país, pero usted tiene la posibilidad de hacer patria a lo lejos y le ha ido muy bien en el campo internacional. Cuéntenos un poco de ese inicio como entrenador en la Major League Soccer y también la experiencia que vivió en Colombia. Bueno, es una trayectoria muy larga desde el inicio en Estados Unidos a mi último trabajo que fue en Colombia. O sea, pasé por Europa, regresé, volví a la Major League Soccer, luego fui a Colombia, luego vine a Ecuador, etcétera. Entonces, ha sido una carrera realmente de estar en muchos lugares. Básicamente mi inicio es en base a, luego de ser futbolista profesional en Ecuador, porque debuté como profesional contra Deportivo Quito en Quito a la edad de 18 años. Estamos con un equipo que se llamó Unión Deportiva Valdés. Originalmente ese equipo se llamó Guayaquil Sport, pero se cambió de nombre a Unión Deportiva Valdés. Y desde ese partido que debuté, y estábamos en pretemporada para el próximo campeonato, y bueno, es una historia un poco larga. Tuve una pasantía con Barcelona de Guayaquil, hicimos una gira alrededor de todas las provincias en Ecuador. En esa época mi entrenador era el Chanfle Muñoz, Washington, el profesor, gran persona, gran profesor. Y a raíz de esa pasantía con ellos, mis derechos pertenecían todavía a Guayaquil Sport en esa época, pero no llegaron a un acuerdo y pues lamentablemente no pude pasar a Barcelona, pero tenía yo una oferta de una beca universitaria en Estados Unidos y efectivamente cuando no pude ser transferido, decidí tomar la opción de venir a Estados Unidos, a California. Y bueno, jugué fútbol universitario, luego jugué fútbol sala profesional en Estados Unidos y luego empecé realmente ya a perfilar mis deseos a mejorar, digamos, en el tema académico, todo lo que tenía que hacer para poder obtener una licencia de entrenador y así lo hice. Profe, y entiendo yo que comenzó a dirigir a la edad de 30, 32 años, más o menos por ahí, según el dato que he estado averiguando, ya cuando comienza como entrenador en la MLS. Hoy por hoy ya se está volviendo natural en el fútbol moderno de que existan técnicos en equipos, técnicos de esa edad, de 32, 35. Antes no era muy
muy común ver eso, pero al fondo a lo que quiero llegar es con mi pregunta, es cómo llegar a un jugador cuando está en ese acto el entrenador, porque antes se veía a los entrenadores a raíz de los 40, 45 y para arriba, gente más experiencia, con muchas más canas, dirigiendo en algunos de los casos en los clubes. ¿Cómo llegar al futbolista que también está por ahí por la edad de 29, 30 años, cuando se es muy joven en esta carrera de director técnico? Bueno, la realidad es que, si bien es cierto, hay una tendencia para que entrenadores más jóvenes asuman cargos importantes en el fútbol, no es menos cierto que la gran mayoría de los entrenadores, digamos, de los grandes entrenadores, son entrenadores ya de edad, ¿no? O sea, porque la realidad es que la experiencia sí tiene un valor inmenso. Yo le puedo decir, si yo hubiese sabido a los fines del año 90, digamos, estamos hablando al fines de los 90, 20 años atrás, lo que yo sé ahora, si yo lo hubiese sabido en esa época, le garantizo que hubiese sido un entrenador doblemente más efectivo, más importante, hubiese conseguido más, definitivamente. Porque lo que se ha aprendido en esos 20 plus años de entrenar en diferentes partes del mundo, etcétera, tiene un valor, la verdad, incalculable. Entonces, yo creo que el tema de jugadores, de entrenadores jóvenes, es un tema que sí, también, pues yo no descuento que un entrenador joven pueda hacerlo, porque mucho de esto es organización, es saber cómo estructurar sesiones de fútbol, digamos, la informática, lo que es ahora el Internet, etcétera, te da muchas herramientas que antes no existían para poder entender mucho más de eso. Pero nada puede suplantar, te digo sinceramente, nada puede suplantar la experiencia de un técnico. Eso es algo que no tiene, es una universidad que no te la puede dar ningún tipo de diploma, ni ningún tipo de aprendizaje de un libro, etcétera, etcétera. Son como horas de vuelo de un piloto, en realidad, ¿no? Un piloto experimentado entiende todo lo que hay que entender, ha pasado por todo, tormentas, ha pasado por aterrizajes difíciles, despegues difíciles, etcétera, etcétera. Un entrenador joven puede ser que conozca todos los instrumentos, puede ser que conozca todo lo que es la meteorología del estado del tiempo y todo eso, pero cuando llega el momento de pilotear una nave en situaciones adversas, allí es cuando realmente la experiencia toma mucho valor. Muy bien, profesor. Por acá nuevamente Luis Zapata. Y conversar también acerca de su experiencia, de su trayectoria. Ha tenido como asistente en algún momento al profesor Juan Carlos Osorio. Por acá también tuvimos la oportunidad y conversamos con alguien de gran trayectoria como el profesor Merlin Villagómez. ¿Qué opinión le merece? Cuéntenos un poco más de esas vivencias en sus primeros pasos junto a ellos. Bueno, tanto Merlín como Juan Carlos son dos entrenadores que ahora ya están consolidados como grandes entrenadores en diferentes lugares, ¿no? Porque en el caso de Juan Carlos, pues obviamente haber entrenado a la selección de México en un mundial, estar en diferentes equipos de primerísimo nivel, yo creo que es un logro que Juan Carlos se lo merece, porque él ha sido siempre, y siempre fue desde el comienzo que él tuvo la primera oportunidad conmigo, fue un gran trabajador. Igualmente Merlín está en un momento en su carrera en donde él es considerado uno de los mejores entrenadores universitarios en Estados Unidos, en la zona donde él está entrenando. Estados Unidos es un país pues inmenso. Entonces, me alegro mucho de verlos a los dos triunfar, porque en realidad lo que nosotros vivimos tanto con Merlín en el Galaxy, que fue un suceso
eh, completo. O sea, tuvimos, y todavía en récord es la mejor campaña que ha tenido el LA Galaxy en toda su historia. Igualmente con Metro Stars de Nueva York, con Juan Carlos ya ahora integrado, todavía esa gestión deportiva futbolística nuestra ha sido todavía y sigue siendo después de 25 años la mejor campaña que tuvo ese equipo. Entonces, de allí han salido dos entrenadores muy importantes, pienso yo, Juan Carlos Osorio y Melén Villagómez. Muy bien, profesor. Y cuando son las 9 de la noche con 28 minutos, los invito a una pequeña pausa, profesor, y estaremos retomando este diálogo. ¿Qué le parece? A través de Gol Sport, a través del segmento Campeones, seguimos con la parte final para seguir dialogando en este ámbito tan lindo como lo es el fútbol y su trayectoria. Muy bien. Gol Sport y seguimos este diálogo con el profesor Octavio Zambrano, director técnico que pasó por el cuadro de Nacional, por el conjunto del Delfín. Seguimos en este diálogo, esperando se suma la conversación y a seguir consultándole temas con respecto a nuestro fútbol. Profesor, otra de las interrogantes que se me quedaba antes de la pausa es cómo valora lo que está sucediendo actualmente en nuestro fútbol ecuatoriano con el tema de los técnicos. Por lo menos ahora tenemos 3 estrategas. Es el caso del profesor Pulga Vilanes, es el caso del profesor Humberto Pizarro y de los que se están sumando en nuestro medio. ¿Qué análisis le da, profesor? Bueno, yo creo que ya era hora, ¿no? Ya era hora que el técnico ecuatoriano tenga más protagonismo, porque a los 3 entrenadores que usted menciona los conozco y son personas muy capaces.
Son técnicos con una idea futbolística clara. No son los únicos, hay más. Lamentablemente las oportunidades son muy pocas y usualmente son oportunidades no en grandes equipos, sino en equipos con problemas. O diría yo, grandes equipos pueden ser, pero equipos que están en problemas. Por ejemplo, le puedo decir a mí en las dos ocasiones, tanto en la ocasión del Nacional como en la ocasión del Delfín, los dos equipos estaban, el único estaba 10º y el Delfín 11º. O sea, al entrenador ecuatoriano, al menos digamos, mi experiencia, es que lo llaman cuando es una situación caótica, es difícil. Alguien tiene que tomar, es una papa muy caliente y alguien tiene que surgir. Y usualmente el entrenador ecuatoriano cumple, como cumplí yo, porque salvé del descenso a los dos equipos, tanto al Nacional como al Delfín. Y los dos terminaron, pero a un pelo de Sudamericana. No es que terminamos mal, no nos salvamos por un pelo, valga la redundancia, sino más bien casi entramos en Sudamericana y en los dos casos armamos equipos, preparamos equipos para la próxima temporada. Sin embargo, una vez cumplido el objetivo, pues obviamente el entrenador ecuatoriano queda relegado. Entonces, lo único que le puedo decir al respecto es que ya era tiempo, porque en realidad no hay nada diferente de un técnico ecuatoriano a un técnico de otro país. Sinceramente no existe una diferencia que yo vea que sea demasiado importante como para decir que cualquiera de los técnicos ecuatorianos que usted menciona u otros que también conozco no tengan lo suficiente como para dirigir en primera división del fútbol ecuatoriano. Bueno, profesor, y me gusta mucho esa última parte que usted habla del entrenador nacional. Y coincidimos mucho porque creo que el técnico ecuatoriano siempre estuvo capacitado para estar dirigiendo un equipo nacional, sea de mediano rango o del más alto rango, siempre estuvo capacitado. Pero ¿cree usted que ya es el tiempo, tomando también sus palabras, ya es el tiempo también de que tome más peso una agremiación o asociación de técnicos nacionales para darle ese valor a su gremio? Mire también que hay un instituto de la federación donde sale gran cantidad de entrenadores, pero hoy por hoy ni ellos tampoco tienen espacio y esos técnicos salen del instituto de la federación. ¿Qué hacer? ¿Qué proyecto armar para que el técnico nacional pueda estar respaldado en ese sentido? Bueno, es difícil forzar una situación, porque este tipo de situaciones se tienen que dar de una forma a cierto punto orgánica, en el sentido en que primero tiene que haber un consenso. Las directivas de los equipos ecuatorianos de fútbol tienen que llegar a un consenso de que el entrenador ecuatoriano es tan valorado, o debe ser valorado, tan cualquier colega de cualquier otro país. Una vez que exista ese consenso, una vez que realmente el directivo se convenza de eso, entonces se puede pasar a otro ámbito. Pero va a ser muy difícil que eso suceda si es que, por ejemplo, a un entrenador ecuatoriano no le dan uno de los grandes equipos. Me refiero de los equipos top, ¿no? Liga Nacional, etcétera. Estos son los equipos que realmente pues tienen la envergadura, tienen el poder adquisitivo para poder conseguir buenos jugadores y por ende armar buenos equipos. Usualmente el entrenador recibe equipos que no es que sean malos equipos ni que no tengan historia, porque en realidad el equipo del fútbol ecuatoriano está lleno de equipos con grandes historias que hoy por hoy están en segunda división, están en el torneo de ascenso inclusive, porque así es el fútbol. Pero a equipos
que perennemente han sido considerados, entre comillas, grandes. Esos son los equipos que realmente deben en un momento dado darle oportunidad a un entrenador ecuatoriano y que ese entrenador ecuatoriano demuestre, pues obviamente, que está a la par de esto y yo creo que no va a desentonar. Yo le comento en mi experiencia en Colombia, el Deportivo Independiente de Medellín es uno de los grandes equipos de Colombia, uno de los, digamos, considerados grandes, ¿no? De los dos grandes de Medellín con el Nacional de Medellín. Y es un equipo que tiene, pues, tiene cierta infraestructura y cierta fortaleza para poder llegamos a la final, o sea, jugamos el campeonato, quedamos vicecampeones y por muy poco perdimos contra el Villa, que había quedado vicecampeón de la Sudamericana, o sea, no era cuestión tampoco y perdimos solamente por un gol, pero el tema a lo que quiero referir es que en Colombia sí se valora mucho al técnico colombiano. Entrar en el equipo de entrenadores colombiano muy bien acreditado y donde es muy difícil que se abran opciones para entrenadores extranjeros. Yo tuve la suerte, me han dado la oportunidad y lo pude hacer. Entonces, si me dan esa oportunidad, siendo ecuatoriano, en un país tan competitivo como es Colombia, ¿por qué no en un país como Ecuador? Exacto, profe, y consideramos también que en esa valoración tienen que hacer de pronto los dirigentes. Y yo recuerdo también en su momento cuando dirigió Humberto Pizarro, estuvo en el Emelec, le fue muy bien. El caso de Carlos Torres Garcés, también dirigió el cuadro millonario. Y los últimos casos, los buenos resultados que ha venido teniendo Paul Vélez en su momento con Liga de Loja en un torneo internacional. Recuerdo también Paul Vélez ahora dirigiendo a Macará, clasificándolo, llevándolo a su primer torneo de Copa Libertadores. Entonces los resultados están a la vista. El tema es de que los dirigentes tengan también paciencia, porque la misma paciencia que le tienen al técnico extranjero deberían tenerla también para el técnico nacional. Quisiera antes de arrancar con otra pregunta, profe, saludar a la gente, a Ricardo Andaluz, que nos está observando, nos felicita por el programa, por tener este contacto, esta entrevista con usted. También para Jorge JJ Chamorro, que también nos está observando y nos dice excelente programa. Bueno, y la siguiente pregunta, profesor. Usted, en su experiencia como entrenador en otros países, en el caso de Colombia, usted llevó a Luis Luna como refuerzo en el Deportivo Independiente de Medellín. Eso quiere decir también que el técnico nacional no se olvida de sus compatriotas y le abre campo también al futbolista nacional. Pero ¿qué pasó con Luis Luna, profesor, en ese tiempo, en ese año 2018 en la Liga Colombiana? ¿Qué pasó para que él no se pueda adaptar de pronto al medio o a lo que usted pretendía con el equipo? Bueno, primero que todo, Luis es un gran jugador, ¿no? Él fue al Deportivo Independiente no porque haya sido ecuatoriano, no, esa no es la razón. El hecho de que haya sido ecuatoriano es porque yo lo conocía de mi tiempo nacional. En ese momento estábamos buscando un jugador que podía jugar como número 5 como de central. Y Luis pareció que él estaba en un momento en su carrera donde él estaba listo para salir. Y yo creo que a él, como a todos los jugadores que salen por primera vez, existe un periodo donde les cuesta, ¿no? Y a él le costó un poco, aunque yo, sinceramente, él no lo hizo mal, lo hizo muy bien. Lo que sucedió fue que el equipo empezó a tener problemas, no por él, no por Luis, porque Luis respondió, sino que el equipo perdió a dos jugadores importantes, Martín Moreno, que fue opcionado a España, y a Quiñones. Quiñones, que fue opcionado a México. Entonces, cuando el equipo empezó a fallar, había que hacer un cambio de estructura dentro del equipo. Entonces, la posición de Luis
pasó a ser de otro jugador, un jugador más joven que venía jugando muy bien en las prácticas, y coincidió con la racha del equipo que pues empezó a ganar, y le costó a Luis volver a retomar su titularidad. Pero son unas situaciones que pasan en el fútbol que nadie las puede prever, ni es culpa de nadie, ni es que él lo haya hecho mal, ni nada, sino que no es que Luis lo hizo mal, sino que hubo otros chicos que lo hicieron muy bien, chicos de la cantera y chicos que habíamos traído pues de otros equipos, jóvenes también, que le dieron otra cara al equipo y yo creo que de ese vicecampeonato que obtuvimos, Luis fue parte importantísima porque los partidos que él jugó, los jugó muy bien. O sea, yo no tengo absolutamente nada que reprocharle a Luis. Fue una experiencia linda para él y yo creo que en otra oportunidad quizás un poquito más de suerte a él le hubiese ido mejor, pero no creo que le fue mal en el fútbol colombiano, Luis. Profesor, y a lo largo de su trayectoria, de su experiencia, es un tema que se lo está retomando, que afecta muchísimo, como lo es el tema del racismo. Usted como director técnico, ¿le tocó vivirlo en algún momento con alguien de sus futbolistas, hablando en la Major League Soccer, en su paso por Hungría, en su paso por la selección de Canadá, o por qué no en nuestro mismo país, profesor Octavio? En cuanto al fútbol, digamos, en la parte deportiva, no, porque yo no lo hubiese permitido. O sea, detesto el racismo, detesto toda forma de discriminación y por ende no lo hubiese permitido. Pero en todos los lugares que estuve, nunca ni siquiera pensé en la raza de un jugador. Eso nunca entró en mi mente. Y lo que está sucediendo ahora en realidad es un tema más de orden socioeconómico que se venía desbordando y necesitaba un detonante. Y ese detonante fue esta situación que sucedió porque lamentablemente en nuestro país, me refiero a Estados Unidos, porque estoy en Estados Unidos, lamentablemente en este país la comunicación de parte del liderazgo presidencial para con la gente no ha sido la mejor. Ha sido un discurso un poquito escueto, un poquito, eh, digamos, de doble sentido y no muy claro, no muy transparente. Entonces eso ha creado una desconfianza que, vuelvo a repetir, venía ya desbordándose y efectivamente explotó cuando sucedió este tema con esta persona, George Floyd. Profesor, ahora pasando al ámbito selección ecuatoriana también, lo que ha podido observar, lo que ha venido analizando, de pronto tiene alguna referencia acerca del nuevo estratega Jordi Cruyff. Lo pregunto porque los técnicos se conocen, tanto como los futbolistas también a lo largo del mundo, en las distintas ligas siempre se tocan por allí, pasan palabras, intercambian conversaciones, pero de pronto tiene referencia del actual técnico de la selección ecuatoriana. Bueno, la única referencia que tengo es la referencia que tienen todos, la mayoría de las personas que están en Ecuador, inclusive acá en Estados Unidos. Él es una persona con un apellido famosísimo, ¿no? No se puede pedir en lo que se refiere a uno de los grandes, en el Olimpo del fútbol, Johan Cruyff. Definitivamente él tiene un lugar. Entonces, yo creo que eso lo ha catapultado a él a situaciones importantes. Y yo creo que en el análisis final nadie puede decir que él es un mal técnico o que él es un buen técnico. Eso no sería, o sea, no sería justo de parte mía criticar, por ejemplo, algo que todavía no se ha dado. Yo en realidad estoy intrigado, eso sí, debo decirlo, estoy intrigado de qué nos puede aportar Jordi Cruyff como entrenador y espero que sea algo bueno porque obviamente soy ecuatoriano y el país lo necesita, necesitamos tener un buen,
una buena eliminatoria y obviamente un buen mundial, espero. Pero en realidad no puedo hablar mucho porque en realidad no he visto, o sea, no he visto partidos de eliminatoria, no he visto partidos de preparación. Lo que ha dicho Jorge Célico, a quien respeto mucho, eh, es que todo lo que se ha hecho, que lo que él ha visto en términos de preparación previa a una contienda importante, como es una eliminatoria que en ojos de él o en miras de él se ha hecho de la mejor manera. Entonces, solamente es una opinión de una persona a quien respeto y debo tomarla como una opinión eh, verdadera. Y, y, vuelvo a repetir, yo me eximo de criticar o de alabar algo que no lo he visto. No, todavía realmente para mí es una gran incógnita. Y ahora, profe, ¿alguna vez sonó el nombre de Octavio Zambrano para dirigir nuestro combinado? No realmente, porque durante la época de Luis Irigoyen yo nunca hubiese tenido la oportunidad, y eso quedó claro desde el comienzo, cuando tuve la oportunidad de conocerlo a él, luego de haber tenido una gran campaña en Los Ángeles y viajé a Ecuador y tuve una reunión con él en el 98, 99. Esto fue antes del bolillo. En base a esa reunión era imposible, o sea, desde ese momento yo sabía que nunca, mientras él esté en la federación, yo iba a ser técnico o considerado ser técnico de una selección nacional. Entonces, esos fueron 17 años, ¿no? de su gestión. Y ahora con Francisco Egas, en realidad, pues no tuvimos la oportunidad de conversar. Yo estaba en Colombia, estaba entrenando. Obviamente, si él me hubiese llamado, lo hubiese hecho de mil amores justo. Cuando el nombre de Jürgen Klinsmann, ahí por intermedio de un tercero, tuvimos un diálogo y yo a Jürgen lo conozco muy bien. Bueno, lo conozco como entrenador, él no es un amigo personal, pero él vive en Estados Unidos. Entonces, pero bueno, no he tenido un acercamiento que digamos fuerte como para el que yo he estado cerca. Profesor, Octavio Zambrano sigue esperando unas momento le dieron una sanción de 6 meses luego de haber denunciado el tema de los niños con bigotes. ¿Aún espera usted unas disculpas de aquellas personas que lo sancionaron cuando usted denunció algo que realmente estaba pasando con las formativas, en las formativas de Ecuador? No, disculpas no espero, porque en realidad no, aunque la verdad se dice, yo creo que muchos de los actores de aquella situación todavía están, algunos creo, todavía vinculados en la federación. Pero no, yo realmente la satisfacción me queda desde que fui y sigo siendo y siempre seré leal a mi persona y me puedo ver en el espejo y no me siento mal de no haber yo denunciado lo que denuncié. Sinceramente no creo que hubiese haber podido vivir conmigo mismo, porque era una situación que yo la viví como jugador 40 años atrás, cuando veía situaciones anómalas, inclusive cuando me tocó dirigir joven de 18 años el equipo de mi hermano menor, en un interbarrial, vi cosas muy parecidas a esa y siempre me quedé con la idea de que por qué en Ecuador era tan permitido y tan solapado y tan de frente este tipo de situaciones. Obviamente había un interés económico detrás de todo esto, ¿no? La llamada regla del juvenil en realidad no era sino una manera de proyectar a jugadores que no eran de la edad como juveniles para poder venderlos al exterior por exorbitantes sumas de dineros
sabiendo que esos jugadores no eran de la edad que deberían ser, pero se veían muy bien, ¿no? Futbolísticamente hablando, digamos. Entonces, yo creo que eso lo sabían todas las personas a mi alrededor, dirigentes, futbolistas, entrenadores, periodistas, todos lo sabían, pero nadie, no sé por qué nadie se atreve a decir las cosas. Y lamentablemente yo venía, pues, afortunadamente, yo venía de un país en donde venía de Estados Unidos y venía de Colombia y o sea, yo venía de una situación en donde pues nunca me había encontrado con una digamos, una anomalía tan perversa y tan ignorada, un secreto a voces que nadie estaba dispuesto a divulgarlo. Entonces, me tocó ser, como me ha tocado algunas veces en mi carrera, ser el que lo divulgue. Y eso, en realidad, mi sanción iba a ser de 2 años. Eso me lo decía todo el mundo entre telones. Cuando lo dije, el ingeniero salió al paso inmediatamente acusándome de que yo era una persona que no tenía pruebas, que no, bueno, tantas cosas que dijo en contra mía, pero lo que sucedió fue que FIFA Gate pasó exactamente 14 días después de que yo hice mi denuncia. Entonces, toda esta digamos, esta algarabía y este discurso amenazante se tornó más bien en un discurso muy diferente, porque empezó a dar, no, en ese momento el ingeniero empezó a dar pasos hacia atrás y tratando de cubrir sus huellas, y ya lo mío pasó a segundo plano. Por eso es que terminaron siendo solamente 6 meses, pero en realidad yo no debía haber sido sancionado, porque ahí lo que se debió haber hecho es una investigación que finalmente se hizo porque la gente lo empezó a pedir, y una vez que se hizo, pues se detectaron miles, no cientos, miles de jugadores en todas las categorías del fútbol ecuatoriano con documentos adulterados. Ahora sí, profesor, quiero hablar un poco del tema selección ecuatoriana de fútbol. Si bien usted quiere mantenerse un poco al margen, podemos hablar de algunos tópicos. En la última eliminatoria, Ecuador sufrió mucho el tema de la altura, o por lo menos eso se habló y se conversó mucho de que venían equipos que no estaban adaptados a la altura y nos ganaban, y que nuestros propios futbolistas sufrían el efecto de la altura. Pero teníamos buenos jugadores, buena selección. Entonces, ¿qué hacer en esta eliminatoria para corregir eso? Si bien es cierto, se dice que no vamos a cambiar de sede, seguiremos jugando en Quito, pero ¿qué hacer? ¿Cómo permitir que la adaptación de los futbolistas que están en el exterior sea rápida para el tema de los partidos eliminatorios y no sufrir eso? ¿O usted considera que no pasó por ahí el tema de la altura y hubo más bien, por lo dicho por los propios jugadores, que había más un tema de discrepancias con la dirigencia? ¿Usted qué cree, profesor? ¿Cómo podemos revertir esa situación en esta próxima eliminatoria? Bueno, cuando el jugador más importante de una selección se refiere al presidente de la federación como una papa sucia, yo creo que en ese momento ya esas fueron las palabras de Antonio Valencia refiriéndose a Luis Irigoyen. Entonces, cuando hay ese nivel de desconfianza entre la dirigencia, entre de la, digamos, de lo que es el fútbol ecuatoriano y los jugadores, nunca va a haber un buen resultado. Eso es lo primero. Entonces, no es solamente lo que pasa en el fútbol, sino lo que pasa fuera del fútbol, que también afecta. La altura es un tema que para todos los que han tenido la oportunidad de jugar o de dirigir equipos en la altura o en el llano, pueden ratificar el hecho de que es una ventaja.
Por supuesto que sí lo es. Ahora, que un equipo sepa adaptarse a la altura, por supuesto también que es posible. O sea, esa ventaja es una ventaja marginal, pero no es una ventaja que te va a llevar a ganar un partido solamente por eso. No, aparte de tener esa ventaja de poder tener una capacidad pulmonar aeróbica extraordinaria por el hecho de estar acoplado en una situación de altura. Eso no quiere decir que efectivamente solamente por eso vas a y muchos equipos del llano entrenan en lugares de altura para prepararse físicamente y esa es algo, pero yo diría, si me preguntas a mí si hay diferencia entre jugar en el llano, por supuesto que sí. Otra pregunta, profe, y antes que pasar con Luis con sus interrogantes, y rápidamente porque estamos en el mismo tema, y apelando a su experiencia como entrenador en selección, ¿qué tiempo toma a un cuerpo técnico implementar su idea con un grupo de trabajo en selección? Porque a los jugadores no los tienes a diario, a diferencia de un club. En selección los reúnes netamente 15, 10 días y lo preparas para el partido. ¿Cuánto tiempo demora ese proceso para que el futbolista de una selección tenga clara la idea del entrenador? Bueno, es hoy por hoy muy difícil hacerlo con la holgura que se hacía antes en las eliminatorias, digamos en los años 70, 80, mucho antes, donde uno podía tener un grupo de jugadores por un periodo largo de tiempo. Hoy por hoy, en realidad, todo tiene que estar meticulosamente armado, estructurado. Realmente uno no puede perder, literalmente te lo digo, ni un minuto. No puede perder porque tiene que estar preparado el funcionamiento para hacer los trabajos técnico-tácticos con todo el equipo y en zonas, en la zona defensiva, en el mediocampo, en la zona ofensiva, repasar ciertas jugadas de táctica fija, hacer ciertos movimientos específicos para el rival, examinando al rival, tratando de explotar sus debilidades, hacer valer la fortaleza del equipo. O sea, todo tiene que estar meticulosamente al minuto programado. Entonces, para un entrenador nuevo, poder plasmar una idea futbolística realmente es muy difícil hacerlo en un solo partido o en dos o en tres. Si es una selección nacional que ha venido ya jugando como grupo y han cambiado uno que otro protagonista, pero tiene una base, entonces es mucho más fácil, porque entonces uno ya, los muchachos conocen los movimientos y los que se integran ya solamente vienen a complementar. Pero cuando uno está realmente tratando de armar un equipo de cero, o sea, con todos nuevos jugadores, es un poquito más difícil, sin duda alguna. Muy bien, antes de realizar mi otra interrogante, saludar a las personas que están enganchadas, Boris Zambrano, también para el licenciado Antonio Mosquera, José Mauricio Gutiérrez, por acá Alejandro Jaén, Darío Sánchez, para todos ellos un abrazo, gracias por la sintonía. Y mi otra interrogante, profesor Octavio Zambrano, que como ya lo conocemos, una persona muy seria, conocedora del fútbol, pero otro de los temas que en los últimos días también se ha venido tratando, y no solo lo hablo de acá, hablo a nivel internacional, de estos técnicos que en algún momento se manejan a través de sus empresarios para hacer actuar a los futbolistas. Sucedió hace pocos días, dio declaraciones de Argentina Cristian Carnero, que pasó en el 2005 por el Deportivo Cuenca y acusaba fuertemente al estratega de ese entonces, bueno, no tengo nada en contra de él, sino que le estoy haciendo la consulta, como lo es el profesor Julio César Comesaña, que lo dirigió en ese año. Pero muy aparte de eso, profesor, ¿qué opinión le merece este tema también que ha tomado fuerza y no solo acá, se lo ha escuchado en Uruguay, se lo ha escuchado en otros países? Bueno, el fútbol tiene de todo, ¿no? Eso es la realidad. O sea, sería una inocentada decir que en el fútbol no se manejan entre telones situaciones que
están diseñadas para beneficiar a un grupo, ya sea un empresario, un entrenador, jugador o una combinación de ellos. En realidad, yo no quiero acusar a nadie porque no lo he visto. eh, me han comentado mucho sobre este tema y he visto cosas que me han hecho dudar. O sea, cuando veo ciertas situaciones que no tienen una lógica, al menos en mi pensar, del por qué suceden, me hacen pensar, me hacen dudar, me da intriga, pero no tengo pruebas o sea, ni quiero ahondar más porque en realidad cada persona se maneja de la manera en que él considera, cada técnico se maneja de su manera y puede ser que yo esté totalmente equivocado y que cierto jugador es elegido para jugar por otro porque en la mente del técnico está que ese jugador es mejor y uno tiene que respetar esto porque esto de aquí es un tema muy subjetivo. Tal cual me podría suceder a mí. ¿Por qué pone Octavio Zambrano ese jugador cuando tiene a tal cual en la banca? Porque yo pienso que ese está mejor que el otro, porque en el entrenamiento se mostró mucho mejor, o porque es un tema táctico que cierto jugador en la cancha se va a enfrentar a otro jugador y ese enfrentamiento, el biotipo del jugador o la manera de jugar nos favorece más como equipo, etcétera. Hay muchas cosas que son de orden subjetivo. Entonces yo realmente no puedo decir a ciencia cierta que a un técnico ha favorecido a un jugador por alguna razón o un motivo ulterior. Pero que eso sucede, pues sí es por cierto que sucede. Eso yo sería muy inocente para decir que no sucede. Por supuesto que sucede. Profesor, nos quedan 5 minutos y ha sido un diálogo muy ameno, enriquecedor. Quería hacer esta consulta. ¿Qué pasó en el capítulo deportivo Pasto? ¿Hubo o no el tema de acoso laboral? Lo leía hace aproximadamente un año, donde usted daba declaraciones para un diario muy importante acá del país, como lo es Diario El Universo. ¿Nos puede contar un poco, profesor? Bueno, en realidad, en 25 años de entrenar fútbol profesional en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en realidad yo nunca me encontré con la situación con la que me encontré en el Deportivo Pasto. Ah, ante todo, como extranjero, eh, les pertenecía a ellos hacer todas las gestiones necesarias para que yo tenga mi visa de trabajo. Eh, Sin embargo, por situaciones que todavía no entiendo, eh, pero ahora examinando va mucho por la ineptitud. Um, ellos no lo hicieron, me pusieron en una situación precaria en el tema migratorio porque llegó un momento en que yo estaba dirigiendo al Deportivo Pasto con una visa del Deportivo que me la habían dado por el Deportivo Independiente de Medellín. Entonces era una situación anómala a la cual yo no me quería adherir, y aunque el presidente de la institución y las personas que estaban a cargo del equipo me decían que no había ningún problema, que siga entrenando, yo categóricamente les dije que no, porque estaba yo infringiendo en una ley migratoria, que era pues básicamente trabajar con una visa de trabajo de una compañía cuando en realidad estaba trabajando para otra. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a mermar mi confianza en cómo se hacían las cosas en el Deportivo Pasto. Luego, pues, sucedieron un sinnúmero de cosas, entre ellas no me pagaron, íbamos por 2 meses ya de gestión deportiva sin recibir un salario. Ya llegando al segundo mes me dieron un estipendio, digámoslo así. Pero yo soy un entrenador profesional, yo tengo que hacer valer quién soy. Si yo no hago valer quién soy, entonces no soy nada.
yo creo que estas personas realmente, o yo no digo el Deportivo Pasto como tal, porque en realidad el Deportivo Pasto es un lindo equipo y la gente es extraordinaria. La gente pastusa es de primer nivel. Me encantó mucho la ciudad. Pasto es una ciudad hermosa, etcétera. O sea, yo no puedo quejarme de nada, pero sí puedo decir que las personas o la persona que está a cargo en este momento del Deportivo Pasto es una persona que yo realmente me quedé sorprendido de los manejos que él hacía cuando nos tocó ya la conformación del equipo. Realmente no entendía muchos de los movimientos que estaba haciendo el presidente para rearmar el equipo. Entonces tuvimos también una diferencia de ideas. Entonces eso desencadenó un sinnúmero de situaciones que al final pues yo decidí dar un paso a un lado. Me acogí al derecho que tengo como trabajador de que si no me pagan no puedo seguir trabajando, y así lo hice. Profesor, por cuestión de tiempo le agradecemos, le enviamos un abrazo de parte de los que conformamos Gol Sport, el segmento Campeones. Un abrazo y esperemos tener contacto en una próxima oportunidad con usted, profesor. Muy amable, gracias. Gracias. Perfecto, mi estimado Javier, estamos llegando al cierre ya del programa, segmento Campeones, con nuestro invitado, fue el profesor Octavio Zambrano. Así es, Luis, saludar a todas las personas que estuvieron en sintonía de esta entrevista con el profesor Octavio Zambrano y recordarles que no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube, y obviamente también va a estar esta entrevista en nuestro canal de YouTube para que la puedan observar de nuevo. Así que un saludo para todos y nos estamos reencontrando el próximo día lunes. El lunes con más invitados, por acá ya pasó Roberto Palacios, pasó el profesor Merlín Villagómez, hoy el honor de conversar y de manera extensa con el profesor Octavio Zambrano, indicaba sobre el tema en internet, bueno, pero siempre va a ser una productiva entrevista y conversación para todos ustedes. Nos estaremos reencontrando el próximo lunes con otro invitado de lujo. Un abrazo, excelente fin de semana.